Érase una vez, en la tierra de Israel, un niño llamado Samuel que vivía en el templo del Señor. Pero la historia de Samuel comenzó mucho antes de su nacimiento, cuando su madre, Ana, sufría mucho porque no podía tener hijos. Ana oraba todos los días, llorando con su corazón roto, pidiéndole a Dios un milagro. Un día, mientras estaba en el templo, Ana hizo una promesa a Dios. «Si me das un hijo, lo entregaré para que te sirva toda su vida». Dios escuchó las oraciones de Ana y le dio un hijo, al que llamó Samuel, que significa Dios escuchó. Cuando Samuel aún era muy pequeño, Ana cumplió su promesa y lo llevó al templo, dejando que creciera bajo el cuidado del anciano sacerdote Elí. Samuel vivía en el templo, un lugar lleno de lámparas doradas, incienso perfumado y el arca del pacto, donde se decía que la presencia de Dios habitaba. Desde su infancia, Samuel sintió que su vida era especial porque estaba dedicada a Dios, y aunque a veces extrañaba a sus padres, sabía que estaba en el lugar donde Dios lo quería. Y todos los días, Samuel vivía una rutina sagrada en el templo. Se despertaba temprano cuando el cielo apenas comenzaba a iluminarse con los primeros rayos del sol, y su primera tarea era encender las lámparas del santuario para que nunca se apagaran. Samuel corría de un lado a otro del templo, ayudando al anciano Elí con todo lo necesario. A veces abría las pesadas puertas de bronce del templo y veía cómo la luz del amanecer iluminaba el lugar donde se encontraba el arca del pacto, el símbolo más sagrado de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Aunque Samuel solo era un niño, entendía que su vida era diferente a la de otros niños de su edad. Mientras sus amigos jugaban en los campos y correteaban por las colinas, él se dedicaba a servir a Dios. Pero a pesar de ser tan joven, Samuel encontraba alegría en sus tareas, sabiendo que cada pequeña cosa que hacía era importante para Dios. Fuera del templo, la vida no era tan tranquila. Los hijos de Elí, Ofni y Finés también servían como sacerdotes, pero no eran como Samuel. No respetaban a Dios y cometían muchos actos malvados, robando de las ofrendas y tratando mal a la gente que venía a adorar. Samuel los veía actuar y se preguntaba por qué no seguían el camino correcto, pero él decidió hacer lo que sabía que era justo. Aunque Ofni y Finés eran mayores, Samuel no permitía que sus malas acciones lo apartaran de servir fielmente a Dios. Mientras tanto, Elí, que ya era anciano, intentaba corregir a sus hijos, pero ellos no le hacían caso. Hasta que un día algo asombroso sucedió. Era una noche tranquila. Las estrellas brillaban en el cielo, y todo el templo estaba en silencio. Samuel, como siempre, dormía cerca del arca del pacto, donde sentía que estaba más cerca de Dios. De repente, en medio de la calma, Samuel escuchó una voz que lo llamaba. «¡Samuel! ¡Samuel!». Samuel se levantó rápidamente, su corazón palpitando de emoción. Pensando que Elí lo necesitaba, corrió hacia la habitación del anciano sacerdote y con una pequeña reverencia le dijo: «Aquí estoy, ¿me llamaste?». Elí, un poco confundido y soñoliento, lo miró y le respondió: «No te he llamado, Samuel. Vuelve a dormir». Samuel, desconcertado, regresó a su cama y se acomodó de nuevo bajo sus mantas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que escuchara la voz otra vez: «Samuel». El niño, sin dudarlo, se levantó y corrió de nuevo hacia Elí. «Aquí estoy. ¿Me llamaste?». Elí negó una vez más haberlo llamado, y Samuel, aunque algo confundido, volvió a su cama. Cuando la voz lo llamó por tercera vez, Samuel se apresuró de nuevo hacia Elí. «Aquí estoy», dijo con la voz un poco más agitada. Fue en ese momento que Elí comprendió que no era él quien llamaba a Samuel, sino Dios. Con calma le dijo a Samuel: «Si vuelves a escuchar la voz, responde así: Habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel, con el corazón acelerado, volvió a su cama, sabiendo que algo especial estaba por suceder. Y por eso, cuando Samuel escuchó la voz de nuevo, respondió con valor: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Entonces Dios comenzó a hablarle. Le dijo a Samuel que estaba triste y enojado porque Elí no había corregido a sus hijos, Ofni y Finés, y que por eso algo terrible sucedería a su familia. Samuel, siendo tan joven, escuchó todo con atención, pero su corazón se llenó de preocupación. Sabía que este mensaje era difícil y que podría causar mucho dolor a Elí, a quien él respetaba y veía casi como un abuelo. Cuando Dios terminó de hablar, Samuel quedó en silencio, meditando en lo que acababa de escuchar. Al día siguiente, cuando el sol ya brillaba sobre el templo, Samuel no sabía cómo contarle a Elí lo que Dios le había dicho. Temía que Elí se sintiera herido o enojado. Pero Elí, sabiendo que Dios había hablado, llamó a Samuel con ternura y le dijo: «Hijo mío, cuéntame todo lo que el Señor te ha dicho. No me ocultes nada». Samuel, con un nudo en la garganta, le contó todo, palabra por palabra.
Cuando terminó, Elí, en lugar de enojarse, aceptó el mensaje con humildad. «Él es el Señor. Que haga lo que le parezca mejor», dijo con serenidad. Aunque las palabras eran duras, Samuel se sintió aliviado por la sabiduría y la paz de Elí. Hasta que finalmente las palabras de Dios se cumplieron. Tiempo después, los filisteos, enemigos de Israel, atacaron al pueblo, y el ejército israelita fue derrotado en una batalla terrible. Los líderes israelitas, creyendo que podían ganar la guerra llevando el arca del pacto con ellos, decidieron sacarla del templo. Ofni y Finés, los hijos de Elí, fueron los encargados de llevar el arca. Cuando los soldados vieron el arca, gritaron de alegría, creyendo que la victoria estaba asegurada. Pero no era así. Dios no estaba contento con Israel, y los filisteos, llenos de valentía, derrotaron nuevamente al ejército israelita, matando a Ofni y Finés y capturando el arca del pacto. Un mensajero escapó del campo de batalla y corrió hasta el templo. Allí, Elí, que ya estaba casi ciego, esperaba ansiosamente noticias. El mensajero, con la ropa hecha jirones y polvo en la cabeza, le contó a Elí la terrible noticia. «Israel ha sido derrotado, tus hijos Ofni y Finés han muerto, y el arca del pacto ha sido capturada». Al escuchar esto, Elí cayó de su silla y murió. Todo lo que Dios había dicho a Samuel se cumplió. Fue un momento de gran tristeza para Israel, pero también fue el comienzo de algo nuevo. Samuel, aunque aún joven, sabía que Dios lo había elegido para guiar a su pueblo. Y desde ese día, la vida de Samuel cambió para siempre. Dios estaba con él en todo lo que hacía, y cada vez que Samuel hablaba, sus palabras se cumplían, porque no eran solo sus palabras, sino las de Dios. La gente de Israel comenzó a reconocer que Samuel era un profeta de Dios, y vinieron de todas partes para escuchar su sabiduría. Aunque Samuel aún era joven, ya era respetado por todos, porque la presencia de Dios estaba con él. Con el tiempo, Samuel no solo se convirtió en profeta, sino también en juez y líder de todo Israel, guiando al pueblo por el buen camino y ayudándoles a volver a Dios. Samuel enseñaba al pueblo a dejar atrás sus ídolos y a confiar en el único y verdadero Dios, que siempre había estado con ellos, incluso en los momentos difíciles. Samuel se hizo famoso por su dedicación a la justicia y su amor por Dios. A diferencia de los hijos de Elí, Samuel siempre escuchaba la voz de Dios y obedecía, sin importar lo difícil que fuera el mensaje. Y así, bajo su liderazgo, el pueblo de Israel comenzó a vivir en paz, adorando nuevamente a Dios con todo su corazón. La moraleja de esta historia es que Dios siempre está buscando personas con corazones dispuestos a escuchar y obedecer su voz, sin importar la edad que tengan. Samuel era solo un niño cuando Dios lo llamó, pero su disposición a decir, «Habla, Señor, que tu siervo escucha», lo convirtió en uno de los más grandes profetas de Israel. Al igual que Samuel, todos podemos escuchar la voz de Dios en nuestras vidas si estamos atentos y abiertos a lo que Él quiere decirnos. No importa lo jóvenes o inexpertos que nos sintamos. Si confiamos en Dios y hacemos lo correcto, podemos hacer grandes cosas para su reino. Así como Samuel, tú también puedes ser valiente y escuchar la voz de Dios.